En este vídeo hablaremos de la desaparición de Alicia Ross, ocurrida en Ontario, Canadá, en 2005. Este caso se convirtió rápidamente en una de las desapariciones más sonadas que ha vivido Ontario. Su bolso, teléfono y documentos estaban intactos en su dormitorio y solo el desorden en el patio trasero despertó sospechas. Alicia no tenía motivos para huir. No podía haberse marchado sin decírselo a nadie, así que la policía no tardó en sospechar que se trataba de un crimen. Alicia nació el 8 de febrero de 1980 en Markham, Ontario, Canadá. Sharon Fortas y Marvin Ross la adoptaron cuando era un bebé. Tenía grandes ojos azules y el pelo rubio. Sharon y Marvin se divorciaron más tarde y comenzaron nuevas relaciones. En 2005, Alicia tenía 25 años. Estaba satisfecha con su vida y miraba al futuro con esperanza. Tras licenciarse, pasó un año en Australia antes de volver a su casa de Markham, al norte de Toronto. En el verano de 2005, Alicia estuvo de acampada en el norte de Ontario. Le encantaba pasar tiempo en la naturaleza, lejos del ajetreo de la ciudad. Fue un verano estupendo y ninguno de sus amigos y familiares podía imaginar que ese verano sería el último de la vida de Alicia. Alicia vivía con su madre Sharon Fortas y su nuevo marido Julius. Alicia vivía en la planta baja de su casa y la casa tenía una entrada independiente. De este modo, la planta baja se convirtió en su propia casa. El 16 de agosto, Alicia y Sharon sacaron a pasear a su perro por el parque Pomona Mills. Alicia compartió con su madre una noticia emocionante. Al día siguiente le ascenderían en el departamento de ventas de Hewlett Packard, y no veía la hora de llegar al trabajo para confirmar la noticia. Llevaba un mes saliendo con un chico llamado Shaun Hain y todo parecía prometedor. Después de un paseo por el parque, Alicia fue a encontrarse con Shaun. Jugaron al billar en casa de Alicia y pasaron tiempo juntos. Shaun se fue poco antes de medianoche. Cuando llego a casa, intento llamar a Alicia para decirle que había llegado bien, pero no hubo respuesta. No había de qué preocuparse porque ya era tarde y Shaun pensó que estaría dormida. A la mañana siguiente volvió a llamarla, pero seguía sin contestar. Shaun empezó a preocuparse. Se preocupó aún más cuando se enteró de que Alicia no había ido a trabajar esa mañana. La noche que Alicia había estado con Shaun, Sharon se había acostado muy temprano, así que no había oído nada de lo que había pasado en el vestíbulo o en el patio. Era algo de lo que se arrepentiría para siempre. Porque nunca se acostaba temprano. Cuando Sharon y su marido Julio salieron de casa por la mañana, pensaban ir al torneo de golf. Sharon se dio cuenta de que el coche de Alicia seguía en la entrada. Le pareció extraño, pero no se le ocurrió comprobar porque su hija no había ido a trabajar esa mañana. Al no poder localizar a Alicia, Shaun llamó a la policía. Shaun fue el primero en denunciar la desaparición de Alicia. También llamó a Sharon, que estaba en el campo de golf, y le dijo que no podía localizar a Alicia. Shaun contó a la policía que pasaron un rato en la habitación de su novia, luego ella le acompañó hasta su coche y se despidieron. Esa fue la última vez que la vio. Cuando Sharon llegó a casa, Shaun estaba allí con la policía. Estaba muy nervioso y no sabía qué hacer. Sharon miró en la habitación de su hija y vio que sus llaves, sus papeles y su bolso seguían allí. Todo en la habitación estaba como siempre. Pero cuando Sharon miró la cama de Alicia, se dio cuenta de que nadie había dormido allí esa noche. También había algo extraño en el patio trasero. La puerta estaba abierta, un cigarrillo, un vaso y unas sandalias estaban tirados en el césped hacia la puerta abierta. Todos estos detalles indicaban que Alicia había desaparecido de forma sospechosa. Cuando la policía inició la investigación, se centró en el novio de Alicia, Shaun. Fue la última persona que la vio y la última que denunció su desaparición. Los investigadores querían saber si Shaun estaba implicado en la desaparición de Alicia o si tenía algo que ver con ella. Shaun tenía 29 años en ese momento y, como hemos mencionado antes, él y Alicia llevaban saliendo alrededor de un mes. Todo parecía ir bien en su relación. Sharon Fortas afirmaba que su hija no tenía motivos para marcharse. Además, Alicia esperaba un ascenso en el trabajo. Tras la desaparición de Alicia, Shaun parecía deprimido. Dijo que quería a Alicia. Esperaba que estuviera bien y que volviera pronto a casa. Los investigadores sospechaban de Shaun, pero necesitaban saber dónde estaba Alicia y qué le había ocurrido antes de poder acusarle de nada. Si decía la verdad, eso significaba que Alicia desapareció al día siguiente,
el 18 de agosto, entre medianoche y el amanecer. La policía la buscó con perros rastreadores y un helicóptero. Revisaron la zona donde vivía Alicia, pero no encontraron ninguna pista que ayudara a la investigación. Shaun fue una de las muchas personas que participaron en la búsqueda. Abrumado por las sospechas, Shaun suplicó emocionado información sobre el paradero de Alicia. «Mira estas fotos», dijo, señalando las últimas de Alicia sonriendo. Esta foto fue tomada el fin de semana pasado en el río Rouge, en Quebec. «Puedes ver lo felices que somos. Me rompe el corazón», dijo, y terminó con voz temblorosa. La policía hizo un llamamiento a la población a través de los medios de comunicación para que se uniera a la búsqueda de Alicia. La respuesta ha sido abrumadora. Cientos de voluntarios manifestaron su interés por unirse a la búsqueda de la joven desaparecida. Fue una de las mayores búsquedas de personas desaparecidas de la historia de Ontario. La gente colgó octavillas de persona desaparecida en las farolas y las repartió entre los automovilistas. El mal tiempo dificultó la búsqueda y, a pesar de todos los esfuerzos, no se encontró nada. Se rastrearon muchos campos verdes, valles y lugares así. El inspector Craig Rollers dijo que registraron la zona al sur de la autopista 407 hasta la avenida Stills, al este hasta la 404 y al oeste hasta la avenida Bayview. Hasta el momento, no se han encontrado pruebas de Alicia en esa zona. La policía recibió cientos de mensajes del público tras la publicación de esta historia. Pero hizo falta tiempo para comprobarlo todo. El 20 de agosto, 4 días después de la desaparición de Alicia, su familia decidió hablar públicamente con los ojos enrojecidos y la voz temblorosa. Sharon, la madre de Alicia, miraba desesperada a la cámara en busca de información sobre su hija. Con gran valentía, envió un mensaje a su hija desaparecida, Alicia. «Nunca he roto ninguna promesa que te hice y te prometo que volverás pronto a casa». Entonces hizo un llamamiento al público: «Os ruego que me ayudéis. No quiero que le pase nada a nadie. Solo quiero que mi hija vuelva sana y salva». Sharon creía que Alicia había sido secuestrada y mantenida cautiva. Los investigadores tenían sus propias ideas, una de las cuales era que Alicia había sido raptada por alguien que conocía. Alicia tenía muchos amigos y conocía a la mayoría de la gente del barrio. Al fin y al cabo, había crecido aquí. A juzgar por el estado de su habitación, iba a acostarse, pero entonces, por alguna razón desconocida, salió. No había señales de lucha ni de entrada ilegal. Por lo tanto, los investigadores creyeron que, si se trataba efectivamente de un secuestro, lo había hecho alguien que ella conocía y en quien confiaba. El número de estas ideas crecía cada día. La policía comprobó todos los mensajes del público, pero tras una semana de búsqueda no se encontró nada. La zona de búsqueda se ampliaba cada día, pero el resultado era el mismo. La policía seguía sin saber a dónde había ido Alicia ni por qué. El 22 de agosto, sexto día de su desaparición, la policía declaró que se sospechaba que se trataba de un crimen. El inspector Tom Krieg declaró que, aunque no había pruebas que apuntaran a un juego sucio, se estaba estudiando la posibilidad de que éste hubiera existido y pudiera ser el responsable de la desaparición de Alicia. A pesar de los sombríos pronósticos, la familia de Alicia trató de mantenerse optimista. «La queremos y la veremos pronto. Es una mujer fuerte, alegre, inteligente y seguro que volverá a casa». El hermanastro de Alicia, Randy Fortas, dijo que volvería pronto a casa. El centro de mando policial en un colegio cercano permaneció en el lugar, pero la policía decidió reducir la búsqueda y centrar la investigación en Shaun. Fue la última persona que vio a Alicia con vida, y los investigadores creían que su historia era un tanto sospechosa. Era extraño que hubiera denunciado su desaparición a la policía antes de ponerse en contacto con la familia de su novia. ¿Por qué Shaun estaba tan seguro de que había desaparecido? Tal vez estaba absolutamente seguro. Tal vez tuvieron una pelea esa noche. Shaun estaba deprimido y no quería hablar con los periodistas. Vivía solo en Richmond Hill, a unos 10 kilómetros de la casa de Alicia. Tras darse cuenta de que la policía lo consideraba sospechoso, Shaun se alejó de la búsqueda. Los periodistas esperaban fuera de la casa de Shaun con cámaras en mano, y sin duda a él no le gustó. Los investigadores le interrogaron varias veces sobre la desaparición de Alicia, pero su versión no cambió. Insistió en que decía la verdad. Dijo que no tenía ni idea de por qué desapareció Alicia ni en qué circunstancias.
rechazó la oferta de someterse a la prueba del polígrafo. La madre de Alicia admitió que no conocía muy bien a Shaun. No podía decir nada malo de él porque su hija parecía feliz con él. Según la familia de Alicia, ella no tenía enemigos. Por lo tanto, no sabían quién podía tener motivos para hacerle daño. El 23 de agosto, una semana después de la desaparición de Alicia, la policía registró su coche. La razón por la que esperaron una semana para hacerlo sigue sin estar clara, pero la policía se negó a decir que era exactamente lo que buscaban allí. Ese mismo día, una sorprendente noticia se extendió por toda la ciudad y causó gran expectación entre los vecinos. Pero lo que ocurrió no fue lo que todos esperaban. Extrañamente, en un caso ya de por sí extraño, la policía detuvo a Shaun Hain. Sin embargo, no fue por la desaparición de Alicia. Fue detenido por conducir ebrio. Shaun pasó la noche detenido y se le suspendió el carné durante 90 días. La policía volvió a centrar su atención en Shaun. Los inspectores hablaron con los vecinos para ver si habían visto algo sospechoso en la última semana. Quizá alguien le había visto poniendo bolsas de basura fuera de su casa. O tal vez le vieron limpiando el interior de su coche o el maletero. La policía registró los alrededores de la casa de Shaun, pero nada de esto les ayudó a encontrar a Alicia ni les dio nuevas pistas. Un mes después de su desaparición, la historia de Alicia dejó de ser noticia. Mientras la familia de Alicia esperaba su regreso, las autoridades policiales hacían todo lo posible por resolver el caso. Más de un mes después, tras seguir cientos de pistas, los investigadores finalmente una ruptura importante en el caso. Sin embargo, no era el resultado que nadie deseaba. Inmediatamente, el hombre que vivía al lado llamó a la policía y se entregó con la ayuda de un abogado. Daniel Sylvester, de 31 años, que vivía con su madre, se declaró responsable de la desaparición y muerte de Alicia, pero afirmó que había sido un accidente. La familia Fortas apenas conocía a sus vecinos y Sharon dijo que solo había visto a Daniel Sylvester unas pocas veces. Nunca se sospechó que Daniel tuviera algo que ver con la desaparición de Alicia. De hecho, nunca se le ocurrió a nadie. Por lo tanto, es poco probable que la policía le hubiera detenido en ese momento si no se hubiera presentado él mismo en comisaría. Sylvester dijo que, cuando se dio cuenta de que Alicia estaba muerta, la metió en el maletero y condujo hasta Manila, Ontario, donde la escondió entre unos arbustos al borde de una carretera secundaria. Estaba a 1 hora en coche de la casa de Alicia en Markham, pero 3 semanas más tarde, mientras continuaban las pesquisas policiales, Adam se asustó y regresó al lugar donde había dejado a Alicia y transportó su cuerpo a Cobacook. Allí aprovechó la sospecha pública centrada en Shaun Hain, novio de Alicia y la última persona que se sabe que la vio antes de desaparecer, y lo escondió cerca de la propiedad donde se encontraba la casa de campo de su familia. La noticia de la detención de su vecino de al lado, un personaje misterioso y poco conocido en su calle, conmocionó a la ciudad. El columnista del Toronto Sun-Mike Strobel escribió un artículo en el que pedía disculpas a Shaun Hain en nombre del público descontento. La policía encontró los restos donde Sylvester los señaló. Un examen confirmó que los restos eran los de Alicia Ross. El cuerpo de Alicia estaba demasiado descompuesto para determinar cómo murió. Sin embargo, la doctora Catherine Spear, patóloga forense, describió las lesiones de Alicia como las típicas de las víctimas de accidentes mortales de coche o avión. Sylvester declaró a la policía de York que abofeteó a Alicia en la cara con la mano derecha tras su repentino encuentro en el camino cubierto de hierba entre sus lujosas casas. A continuación, Sylvester se dirigió hacia Alicia e intentó someterla inmovilizándola contra el suelo, donde ella se defendió y le tiró del pelo. El abogado defensor David Hapsen argumentó que Alicia tuvo un arrebato de ira después de llamar perdedor a Sylvester y que el comentario despectivo desencadenó la ira acumulada durante años de burlas y mofas por parte de sus compañeros. Finalmente, cuando Alicia le insultó, se hartó y perdió los nervios. Alicia Ross sufrió al menos 33 fracturas, la mayoría en las costillas. Sylvester la tiró al suelo y la golpeó varias veces en la parte superior del pecho con la rodilla derecha. Luego la agarró por el pelo y le golpeó repetidamente la nuca contra el suelo, causándole una herida que sangraba abundantemente en la parte posterior de la cabeza. Tenía el esternón roto en el centro y varias vértebras cervicales fracturadas. Sylvester también dijo que la había golpeado en la cara. Tenía la nariz rota y el pómulo fracturado. Según Sylvester,
Después de darse cuenta de que Alicia estaba muerta, la arrastró hasta su garaje y la desnudó hasta la cintura, diciendo a la policía que lo hizo porque no quería que la gente se hiciera una idea equivocada de cómo estaba rota la ropa de Alicia, pero también dijo que se dio placer a sí mismo para aliviar su tensión. Después la metió en el maletero de su coche, se duchó y se cambió de ropa. Abandonó la ciudad y se deshizo del cadáver en un campo al sur de Manila. Después tiró a la basura parte de la ropa sucia de Alicia, incluidos 2 pares de vaqueros manchados de líquido seminal, y las toallas que había utilizado para limpiar las marcas de la escena del crimen. Como no había rastros de Daniel Sylvester en la ropa de Alicia en las bolsas encontradas por la policía, Sylvester solo podía ser acusado de privación de la vida en segundo grado. Como Sylvester afirma que sus acciones no fueron intencionadas, ni él ni su abogado lo han admitido. No lo hizo. El 7 de octubre de 2005, más de 1.500 personas asistieron al funeral de Alicia Ross en la sinagoga Beth Vice Yehuda de North York. Durante el juicio, que comenzó en abril de 2007, surgieron nuevos detalles del caso. Sylvester confesó haber acabado con la vida de su vecina, Alicia Ross, de 25 años. Sin embargo, insistió en que nunca quiso hacerle daño durante el fatal forcejeo. Sylvester afirmó que estaba en estado de shock cuando se dio cuenta de que Alicia había muerto en la madrugada del 17 de agosto de 2005. Intentó declararse culpable de privación involuntaria de la vida. Sin embargo, la fiscal Kelly Wright rechazó esta petición. En su lugar, decidió demostrar que el problemático joven, con un historial de ira y problemas mentales, actuó intencionadamente. Aunque en un principio no tuviera intención de acabar con la vida de Alicia, sabía que le había causado un daño que podría haberle causado la muerte, y conjeturó que atacó a Alicia por la espalda cuando caminaba desde el patio trasero hasta su dormitorio. Sylvester negó que su ataque tuviera un móvil sexual o que tuviera impulsos sexuales hacia Alicia, a la que no conocía y con la que nunca había hablado en los 7 años que llevaban viviendo en el mismo barrio. Más tarde admitió ante un psiquiatra designado por el tribunal que Alicia le parecía agresiva y desconsiderada porque 2 semanas antes había fulminado con la mirada a su anciana madre. Los miembros del jurado escucharon que Sylvester tenía antecedentes de voyeurismo y que había sido voyeur desde su juventud hasta el momento de su detención. También admitió que se masturbaba en exceso y que se excitaba cuando veía a los vecinos de la casa de campo de su familia manteniendo relaciones sexuales a través de las ventanas de sus casas. Sylvester declaró que no tuvo ningún contacto íntimo con Alicia antes, durante o después de atacarla. Durante el juicio, sin embargo, el jurado se enteró de que Sylvester tenía fantasías con atacar a mujeres. Dijo a los psiquiatras que sus impulsos eran maliciosos porque las mujeres le habían humillado y llamado perdedor durante sus años escolares. Sylvester volvió a ver los restos en descomposición de Ross al menos 10 veces a lo largo de 2 semanas y trasladó algunos de los restos a una zona boscosa cercana a la cabaña familiar en Hoboken. El tribunal también supo que Sylvester había recibido tratamiento por problemas de salud mental desde los 9 años, pero que lo había abandonado en 2001 y se había convertido en una persona con escasos contactos sociales fuera de su anciana madre. Sylvester había visitado a varios psiquiatras a lo largo de su vida, y le dijo a uno de ellos que tenía pensamientos horribles sobre saltar de los arbustos y cometer una violación. El novio de Alicia también testificó en el juicio. Si comparamos su testimonio y las extrañas tendencias de Daniel Sylvester, podemos suponer que Daniel pudo haberse excitado y atacado deliberadamente a Alicia. Shaun fue una de las últimas personas que vio a Alicia con vida. Esa noche, antes de que Alicia desapareciera, confesó que habían mantenido relaciones sexuales en su cama, en su habitación con una puerta corredera que daba al valle y al patio trasero detrás de la casa. Dada la afición de Sylvester a fisgonear, es posible que viera a Alicia y a Shaun juntos y se excitara, quizá esperando el momento oportuno y atacando a Alicia. Shaun declaró ante el tribunal que llamó a Alicia varias veces después de regresar a casa, la última a las 12:27 de la noche, pero ella nunca contestó ni le devolvió las llamadas. Shaun la llamó a la mañana siguiente, al no poder localizarla ni a ella ni a nadie en su casa, fue allí y encontró un par de sandalias, un vaso y una colilla alineados contra la verja del patio trasero. Entonces llamó al 911. La policía de York pensó que los objetos parecían sospechosos e incluso que alguien había montado la escena del crimen, pero ni él ni Sylvester admitieron haberlos colocado allí.
El abogado defensor David Hapsen acusó a Sondheim de colocar cigarrillos, gafas y sandalias en el patio trasero de la familia Ross para crear la impresión de que Sylvester había atacado deliberadamente a Alicia. El jurado también escuchó una grabación del interrogatorio de Sylvester, en la que éste contaba a la policía que hacia las 2 de la madrugada había ido a dar un paseo por el camino de hierba que separa su casa de la de Alicia y afirmaba que se habían encontrado allí. Sylvester dijo que Alicia le insultó y le preguntó qué hacía allí. Discutieron brevemente antes de que ella le llamara perdedor y le dijera que se fuera. Después de eso, él la agredió. Pasó los días siguientes como si no hubiera pasado nada. Veía películas y se acostaba la mayor parte del día, y le sorprendió que el incidente pasara desapercibido. No podía entender cómo nadie me vio hacerlo, dijo. Las 8 mujeres y los 4 hombres del jurado tardaron menos de 4 horas en emitir su veredicto. El jurado describió a Daniel Sylvester como un hombre asocial que fantaseaba con atacar a mujeres y espiaba a sus vecinos tanto en la casa de campo de su familia como en su propio barrio. Fue declarado culpable de privación de la vida en segundo grado. En julio de 2007, el tribunal condenó a Daniel Sylvester a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 16 años. Sylvester no mostró ninguna reacción cuando escuchó el veredicto. Tampoco lo hizo su madre Olga. Sharon, la madre de Alicia, se llevó las manos a la cabeza y lloró. Su marido Julius abrazó a Sharon y lloró como los demás familiares presentes en la sala. Sharon dijo que la sentencia no atenuaría en modo alguno la pérdida de su hija. Sharon, por muy felices que estemos de oír que ha sido condenado por asesinato, nada traerá de vuelta a Alicia. Fortas ha descrito los 2 últimos años como una tortura. Según ella, pasó noches en vela y a veces sintió que esperaba la muerte para poder estar de nuevo con su hija. Alicia tenía todo por lo que merecía la pena vivir. Tenía una familia cariñosa, una casa que le encantaba, un trabajo que le gustaba y un nuevo novio. Estaba ocupada planeando su brillante futuro y creando nuevas oportunidades. Alicia no sabía que vivía tan cerca de una oscuridad como Daniel Sylvester. No lo reconocía ni sabía la amenaza que representaba. Había entrado en su vida en mitad de la noche y había acabado con ella en cuestión de minutos.